Genesis Si ustedes chapter 45. tienen su Biblia, pueden abrir su Biblia conmigo en Génesis capítulo 45. I think we're crossing some familiar territory tonight as far as stories of the Bible. Vamos a estar corriendo por un terreno familiar en cuanto a las historias en la palabra de Dios. But I hope that you'll glean something from it that applies to everyone. Me here in the gustaría church. que tal vez usted aprendiera algo que sea familiar para usted esta noche. Brother Aleem, if you'll read the scriptures, we're in Genesis 45. Vamos a estar en Génesis capítulo 45, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 10. La palabra de Dios dice: ahora pues, no se entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas, y todo lo que tienes. If you're reading in English, 45 verse 1, then Joseph could not refrain himself before all them that stood by him, and he cried, cause every man to go out from me. And there stood no man with him, while Joseph made himself known to his brethren. And he wept aloud, and the Egyptian and the house of Pharaoh heard. And Joseph said unto his brethren, I am Joseph. Doth my father yet live? And his brethren could not answer him, for they were troubled at his presence. And Joseph said unto his brethren, come near to me, I pray you. And they came near, and he said, I am Joseph, your brother, whom ye sold into Egypt. Now therefore be not grieved, nor angry with yourselves, that ye sold me hither. For God did send me before you to preserve life. For these 2 years hath the famine been in the land, and yet there are 5 years in which there shall neither be earing or harvest. And God sent me before you to preserve you of prosperity in the earth, and to save your lives by a great deliverance. So now it was not you that sent me hither. I want to read that again. So it was not you that sent me hither, but God. And he hath made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt. Haste ye, and go up to my father, and say unto him, thus saith thy son Joseph, God hath made me lord of all Egypt. Come down now to me, tarry not, and thou shalt dwell in the land of Goshen, and thou shalt be near unto me, thou and thy children, and thy children's children, and thy flocks, and thy herds, and all that thou hast. And there will I nourish thee, for there are 5 years of famine, lest thou and thy household and all that hast come to poverty. Heavenly Father, we thank you for the opportunity tonight to speak to these precious Christians here in the country of Mexico. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí esta noche y poder hablarle a estas preciosas personas en México. Heavenly Father, I ask that you give me clarity of mind and thought of these things that have been studied, and that they would be easily understood by these tonight. In Jesus' name, amen. Te pedimos que pueda la gente entender estas palabras esta noche en el nombre tomado Jesús. Amén. You're quite familiar with this story. It's one of the more famous stories of the Bible. Muchos de ustedes están familiarizados con esta historia, es una de las historias más conocidas de la Biblia. We have the brothers of Joseph, who we know are wicked men. Nosotros tenemos a los hermanos de José, los cuales conocemos como hermanos malvados. As you know, they have sold him into slavery. Y habían vendido a José como esclavo.
They, of course, led their father to believe that he was dead by probably a wild animal. Hicieron incluso pensar a su padre que su hijo favorito había sido eliminado por un animal de esos en el campo. In some sense, this has nothing to do with the message, but I do want to point something out here. The parents, how many of you are parents here in the house? Tal vez esto no es muy parte de lo que es el mensaje, pero sí me gustaría preguntarles, ¿cuántos de ustedes son padres en esta noche? ¿Quién está aquí en esta noche es padre? You can put your hands down. Ahora pueden poner sus manos Can you abajo. imagine that one of your children would come home and tell you such a lie as one of your other children had been killed and lead them to believe that he is dead by a wild animal? ¿Se imagina usted ser padre y tener a un hijo que le miente de tal manera que le dice que su hermano ha sido asesinado por un animal del campo? Now, all this time, the years that have gone on, many years to this point, Ahora, muchos años han pasado desde que sus hermanos le mintieron a su padre. but I want to point out the wickedness of these boys. Pero quiero que entienda la maldad de estos jóvenes. Can you imagine all the years that they held this within them? ¿Se imagina todos los años que ellos pensaron, ojalá y esto se termine ya? They have led their parents to believe that he is dead. And can you imagine the heartache that they have suffered for these years? It's an outside story, so to speak, to me, but having lost a child, I will tell you what a horrible thing they did to their parents, beyond all the other things that they did to their brother. Déjeme decirle que esto es algo que es muy difícil. Todo ese rencor que ellos tenían por dentro pensando que asesinaron a su hermano, querer que esto se terminara. Y déjeme decirle que como padre que ha perdido a su hijo, esto es un dolor muy grande. And now here we are. Y ahora estamos en esta historia. Joseph has revealed himself to them, José finalmente se revela como su hermano. and he makes this statement: "Don't be grieved nor angry." Y él les dice a ellos, no entristezcáis ni se enojen. There's something about this man Joseph that's so unique. His life was not designed by random. Déjeme decirle que hay algo muy especial acerca de este joven José. Toda su vida no fue diseñada al ahí se va. As I mentioned, we see the evil within the heart of his brethren. Nosotros vemos la maldad y el pecado que sus hermanos tenían dentro de sus corazones. But knowing the whole story, can we understand that in spite of the grievous things they did to their parents by lying, the grievous thing they did to their brother by selling him, Pero nosotros podemos entender que a pesar de esa maldad que ellos hicieron, el engañar a su padre, el haber vendido a su hermano, on and on it goes with these boys. siempre continúa y continúa esta maldad con estos muchachos. Christians understand this, though, and you will understand this. Cristianos entiendan esto y de verdad lo va a entender. Joseph's life was not designed by random evil acts of his brethren. Déjeme decirle que la vida de José no fue creada ni fue guiada por las decisiones malvadas ni por las ganas de hacerle daño de sus hermanos a José. You understand there's a God in heaven that is in control of your life? ¿Usted se da cuenta que hay un Dios en el cielo que está en control de todo? The things that happen to us as believers is not the same as somebody that does not know Christ. Lo que nosotros nos pasa como creyentes no es lo mismo que las cosas que le pasa a una persona que no es hijo de Dios. Do you think for one moment that Jesus Christ going to the cross was just a random act of evil people that took him and crucified him, and of course all the beatings and all the things they did to Christ? Do you think that's just a random act of evil people, of Herod, of the kings, and all those that participated? ¿Usted ha llegado a pensar tal vez que Cristo llegara a la cruz fue una combinación de decisiones malas que las personas tomaron que tomaron control de la vida de Cristo? 1,000 times no. Déjame decirle 1000 veces que no. They were not in control of Jesus Christ's life or death. He's the Son of God. Ellos no estaban en control de la vida de Cristo porque Cristo es el Hijo de Dios. And we look at this life of Joseph, and it looks like just a
horrible things that happened to him. But understand, these things are not in control of his evil brethren. Nosotros vemos todas las cosas malas que pasaron en la vida de José, pero déjeme decirle que nada de esto fue lo que controló la vida de José. Are they evil? Are they doing acts? Are they lying? Are they doing these things? Absolutely. But understand, God was still fully in control in spite of the evil things that appear to be going on. Le mintieron, lo hirieron, tal vez lo vendieron, todas estas cosas malas sí tuvieron parte en su historia, pero no fue esto lo que tenía control de la vida de José. We understand that Jesus Christ and all the things that happened to him, but we also are well aware that every step, every evil act was the work, and God allowed each and every detail of the cross to happen to his son. Nosotros entendemos que el dolor y el sufrimiento que Cristo tuvo en su vida fueron parte de la vida de Cristo, mas esto no fue lo que estaba en control de la vida de Cristo ni del plan perfecto que Cristo tenía para nosotros. Ladies and gentlemen, tonight, your life is not just a random act in the sight of God as a believer. Déjeme decirle esta noche, cristiano, que su vida no es un conjunto de instancias de casualidad que están formando su camino. We look at the life of Christ and we see the sinlessness, we see the multitudes that were healed. Nosotros vemos la vida de Cristo y todas las multitudes que Cristo sanó. We see the thousands that were fed, the thousands that were hurting, and that he healed. We see false accusations. We see the arrest of the Lord Jesus Christ. Nosotros vemos a las miles de personas que el Señor Jesucristo le dio de comer. Nosotros vemos el arresto que le hicieron a Cristo. You think all these things that Jesus Christ did were just random acts that had no power, just randomly people were getting healed? Of course not. These were acts of an almighty God on purpose to every single person that he healed and delivered. Nosotros no podemos pensar y decir todas estas cosas que Cristo hizo, estos milagros, fueron instancias que solo se hicieron a la y se va para ver qué pasaba sin ningún poder. Nosotros sabemos que lo que Cristo hizo, Él lo hizo con un propósito. You think the false accusations, the arrest, the condemnation to death, the beating with the cat o' nine tails, nailed to a cross for our sins, and then some surprising way, Jesus Christ arises from the dead just randomly? ¿Usted cree que el dolor, el sufrimiento, los latigazos que se le pusieron a la espalda de Cristo pasaron de casualidad y de pura casualidad Cristo se levantó al tercer día y resucitó? Esto no es así. None of the things that came about in the life of Christ, and not your life either, Déjeme decirle que ninguna de las cosas que pasaron en la vida de Cristo, ni las cosas que están pasando en su vida este día, his birth, his life, his death, his resurrection, they were all prophesied in the Old Testament. su nacimiento, su vida, que se levantara al tercer día, todas estas cosas fueron profetizadas en la vida de Cristo. We see that from the foundation of the world, the Bible says that God knew us from the foundation of the world. Nosotros vemos en la Biblia que desde la fundación de la tierra Cristo conoce nuestro nombre. Your life is not a random. Su vida no es una casualidad. God knew us in the womb. Dios nos conocía en el vientre de nuestra madre. What an amazing thing to have a God that knows every detail of our life. And when you see this story of Joseph, we realize that even though it looks like evil people intervened, every step of the way was of God. Es impresionante comprender que nosotros tenemos un Dios que se preocupa por cada detalle de nuestra vida y nosotros vemos que Dios se preocupaba por la vida de José y lo que estaba pasando. Do you think when his brothers cast him in the pit, that was an accident? ¿Usted cree que sus hermanos lo aventaran en esa cisterna fue un accidente? Do you think when they sold him into bondage and slavery to Potiphar, and ¿Usted cree que cuando ellos lo vendieron como esclavo y lo dieron a Potifar? you think it's no significance that his wife, of course, betrayed the truth and lied about him? But again, do you think that was just a random accident of an evil man that was jealous over his wife and took it out on him? ¿Usted cree que su esposa intentara hacer cosas indebidas con él y que él corriera y que aún así el esposo lo pusiese en la cárcel por sus celos? ¿Usted cree que esto era un acto de casualidad? The next thing that happened was what?
¿Qué es lo que He's- pasa después? He's sold. Now he's in jail. He's not sold, but he was thrown out of the household, was turned over to the authorities, and now false accusation from his wife, Potiphar's wife, and now here he is in jail. Do you think that's a random accident in his life? Nosotros vemos que una vez que ellos lo arrojaron en la cárcel, él estuvo allí por un tiempo y después de esto él tuvo que pasar su tiempo en la cárcel. ¿Usted cree que esto fue pura casualidad? Do you remember who's in the jail? The baker and the butler, right? Usted recuerda quién estaba en la cárcel, ¿verdad? Estaba el copero y estaba el cocinero. Isn't it amazing that these men have dreams? ¿No es impresionante que estos dos hombres tuvieron sueños? And just so happens Y de casualidad pasó that Joseph can interpret those dreams for them. que José puede interpretar los sueños de cada uno de ellos. I believe the one, the baker, unfortunately, was condemned to die, and the butler was returned to his position with Pharaoh and in the house of power, so to speak. Nosotros vemos que lamentablemente el panadero, él se le había condenado a morir, mientras que el copero se iba a ser puesto de nuevo en su posición. Do you think it's any accident that these men had dreams? ¿Usted cree que fue casualidad que tuvieron ellos sueños? Now we find these men, the butler is now in the castle or in power with Pharaoh and is a servant of Pharaoh's. Ahora nosotros vemos al copero que regresa a su posición y que ahora está atendiendo al mismo faraón. And now we realize that Pharaoh now has had a dream, and who is there by the hand of God to tell him about a dream that he had and how that Joseph had interpreted the dream. Y ahora el faraón tiene un sueño y por gracia de Dios nosotros vemos que el copero que está allí, que conoce a José, está trabajando para el faraón. Do you understand, ladies and gentlemen, that this man Joseph has to be thrown into the pit by his brothers? Usted ahora que conoce la historia entiende que era necesario que sus hermanos arrojaran a José a esta cisterna. He has to be sold into slavery. Él tiene que ser vendido como esclavo. He has to be then falsely accused by the wife of Potiphar. Él tuvo que ser falsamente acusado de haber intentado actos innombrables con la esposa de Potifar. And what now? He's thrown into jail. Y ahora él es aventado en la cárcel. In jail, we know he meets the butler and the baker, and the butler, where does the butler wind up? Ahora nosotros vemos que en la cárcel él conoce al panadero y al copero. ¿Y dónde es donde termina el copero? Every step of the way was a necessary step to move this man Joseph from his father's house to the house of Pharaoh. Todas estas cosas eran los pasos que debían de tomarse para que José pudiese llegar desde la casa de su padre hasta la casa de Faraón. Was it fun? Was it entertaining? Was it cool to be betrayed by your brothers and thrown into a pit? ¿Fue acaso algo divertido o fácil o fue algo que se le hizo muy sencillo a José el haber sido arrojado a esta cisterna? What's it like to be sold into slavery? Imagínese lo que sería ser vendido como esclavo. What's it like to be lied about with Potiphar's wife and thrown into prison? Imagínese que alguien le levante un falso y que usted sea arrojado a la cárcel por codiciar algo que usted nunca hizo. How great is it to be in prison now? Imagínese lo increíble que es estar en prisión incluso hoy en día. He's the father's favored son. Él era el hijo favorito de su padre. Now here he is, he's in prison. Y ahora aquí está y está puesto en prisión. Not only that is he in prison, but now these men that he has told the dream and the interpretation of it, one now is dead and the other is in the house of Pharaoh. Y aquí está él con las dos personas con las que interpretó el sueño. Uno de ellos ya falleció, murió, mientras que el otro ahora está sentado en la casa de Faraón. Here's my questions for you. Aquí están mis preguntas para usted. If he's going to get into the house of Pharaoh, does he have to be thrown into the pit? ¿Usted cree que para que José llegara a la casa de Faraón él necesitaba ser arrojado a la cisterna? Does he have to be sold into slavery? ¿Él debió de haber sido vendido como esclavo? Does Potiphar's wife
have to falsely accuse him. Debió haber sido falsamente acusado por la esposa de Potifar. How do you think that felt? ¿Usted cómo cree que se sintió? All these things that have happened to him, all very, very things that none of us would want to happen to us. Todas estas cosas que pasaron en su vida que ninguno de nosotros quisiera que nos pasara en nuestra vida. Now here we have it. An innocent young man is now in jail. Ahora nosotros vemos que este joven está en la cárcel. I've never been in jail, praise the Lord. But Yo I don't nunca he want to estado go en la there either. cárcel, gracias a Dios, pero yo no quiero ir a la cárcel. But what's the last stop? Ahora, ¿cuál es nuestra última parada? Pharaoh. Faraón. He's giving an interpretation to Pharaoh, and he winds up in Pharaoh's household as the head over the entire country. Ahora él se encuentra con Faraón y está interpretando el sueño de Faraón y es puesto como el segundo a cargo de todo el país de Egipto. This not only applies to the students that are in college, but I would say especially to you in college, this would apply to you. Déjeme decirle que esto no solo aplica a los jóvenes del colegio, pero especialmente aplica a los jóvenes que están aquí esta noche. Christians, students, you understand that all of these steps were very unfavorable on the way to the palace. Usted como cristiano comprende que todos estos pasos no eran cosas que parecía que iban a llevar a José al palacio. But which one of these steps can we say we remove and it doesn't happen? Pero ¿cuál de estos pasos usted cree que usted podría tal vez remover de la vida de José y aún así él llegaría al palacio? The will of God is not achieved. Nosotros vemos que el propósito de Dios, la voluntad de Dios no puede ser, no podemos hacer trampa con ella. Christians, you are going to face trials in life that sometimes may be false accusations. They may be things time after time after time are going to be negative things that come into your life that are very hurtful and painful and maybe even lies. Déjeme, cristiano, decirle que muchas de las pruebas que usted va a pasar van a ser mentiras y tal vez lo van a acusar de cosas que usted no hizo y va a ser un camino difícil, el cual va a estar lleno de muchas dolencias. Do you understand that God's hand, this is not random. Pero déjeme decirle, Excuse me, this is God's hand in your life. And even though it seems like it's negative things that are going on in your life, students and even families, and you cannot understand why these negative things are happening, what have I done? pero déjeme decirle que todas estas cosas que han pasado, a pesar de que parece que son casualidades, parece que vienen de la nada, que no tienen un propósito, déjeme decirle, If you're going to have the will of God in your life, I will tell you that it's not going to be an easy path. It's going to be a path that is going to be filled with trials. déjeme decirle que para tener la voluntad de Dios en su vida, usted va a tener que pasar por pruebas y por dificultades. This man Joseph, Este hombre José, a type that we would call a type of Christ or a picture of Christ Jesus himself in the Old Testament. lo que nosotros llamaríamos una pintura o una imagen de lo que fue la vida de Cristo mismo. We look at the life of Christ. Was it an easy path for Jesus Christ to die for our sins? Nosotros vemos en la vida de Jesús que la vida de Jesús no fue fácil, la crucifixión y el dolor que tuvo que pasar. Of course, it wasn't easy. It was a bit difficult. You understand in your life, there's going to be things that God is going to put in your life that you will not understand. They're going to be perhaps hard. But understand that God is leading you, and you know where we're going to wind up someday? Y déjeme decirle que por supuesto, a pesar de que son cosas difíciles en la vida de Cristo, déjeme decirle que todas estas cosas que pasan en su vida, ¿usted sabe dónde va a terminar un día? We're going to wind up in heaven someday. Un día vamos a terminar nosotros en la gloria con Dios. And we can look at our path in life, and each and every one of us are going to go through this life, and there's going to be things just like Joseph. There's going to be betrayal. There's going to be lies. There's going to be situations that we get punished for things that we didn't even do. Nosotros vamos a tener en nuestra vida varios problemas, nos van a mentir, nos van a engañar, nos van a traicionar y todas estas cosas van a tomar parte en nuestra vida. We're the children of God. Ephesians
chapter 1 and verse 3 and 4 says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as he has chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Our God knows who you are. He knows every detail of your life. He is leading you through every path, every what you think perhaps is bad things. All are part of the path. Was Jesus Christ an easy path? Of course not. Nosotros vemos que por donde nos está llevando Cristo, por donde está pasando nuestra vida, van a ser lugares difíciles, van a ser lugares complicados, pero nosotros podemos ver que al lugar al que Cristo nos quiere llevar, Jeremiah 1:5 says this, Before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou comest forth out of the womb, I sanctified thee. And I ordained thee to be a prophet unto the nations. Speaking to the prophet Jeremiah. God has a plan before you were ever conceived in your mother's womb. God already had a plan for your life. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Antes de que nosotros naciéramos, Cristo ya tenía un plan para nuestras vidas. Jeremías capítulo 1, versículo 5 nos dice que Dios tenía un plan. Antes de que fuésemos formados en el vientre de nuestra madre, Dios ya tenía un plan para nosotros. So Joseph, brothers, do you think your jealousy, your hatred, your evil behavior is now driving the will of God and the plan of God for his life? ¿Usted cree que el odio y el rencor y lo que sus hermanos hicieron, los hermanos de José hicieron contra él, estaban manejando el plan de Cristo para la vida de José? This pack of losers, his brothers, what a group, what a mess they were. Can you imagine being one of those? But here's the brothers that God had given him. Y imagínese este grupo de jóvenes malos, se imagina estar en un grupo de hermanos tan malos como los de ellos, pero a pesar de la maldad de sus hermanos, But even in that, his brothers, their actions, their evil, their lies, all the things that they did, guess what? Were all part of God's plan for Joseph's life. incluso en la maldad y en lo que sus hermanos estaban haciendo en contra de su hermano, Cristo utilizó todo esto para poder llevar a José al propósito que Dios tenía para su vida. How many in the room this morning, you've had perhaps a relative or a dear friend or somebody, and they haven't maybe done something like this, but you've been very disappointed in friends and perhaps family that have let you down and disappointed you. I think all of us would raise our hands and say, yes, I've had that happen. I've been disappointed. ¿Cuántas personas en este cuarto han estado tal vez en una situación no idéntica, pero similar, donde ha sido traicionado, donde tal vez su familia lo ha lastimado? Y usted tal vez puede decir conmigo, todos levantaríamos la mano y decimos, me ha pasado algo donde he sido lastimado. Joseph's life looks very undesirable. He's thrown into a pit, enslaved. Potiphar's wife lies about him, cast into prison, brought into Pharaoh to interpret a dream. La vida de José se ve bastante complicada. Nosotros vemos cómo primero fue aventado a una cisterna, vendido como esclavo, fue acusado injustamente, fue puesto en la cárcel, y aún así nosotros vemos en su vida cómo era complicada. Joseph's life looks pretty negative, but then it turns into power, wealth, riches, and honor. Nosotros vemos que la vida de José, a pesar de lo complicada que fue, José al final tuvo riquezas y tuvo bendiciones y tuvo la mano de Dios en su vida. Brother McCurdy, what do I do if my life looks like a wreck right now when things are just unraveling and things are happening that I seem to be out of control? Pastor McCurdy, usted tal vez se pregunta, ¿cómo puedo yo responder a las situaciones similares si mi vida se ve que está fuera de control? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Here's the instructions. Aquí What do están I las do when my instrucciones. life's a wreck? Get up, take a shower. If you're a man without a beard, shave. Come to church. Don't stop coming. Christ is the answer. Si su vida está hecho un desastre, si usted es un hombre, levántese, báñese.
Si usted es un hombre sin barba, véngase a la iglesia y atienda a la iglesia, y atienda a la iglesia, y atienda a la iglesia fielmente cada día, todos los días. As I mentioned to you the other night, we had a son that nearly drowned and then survived without responding for the next 12 years and passed away when he was 14. Como usted sabe, si estuvo aquí el miércoles, hablamos un poco de mi familia y cómo yo tengo un hijo que casi se ahogó, y por causa de este problema él perdió muchas de sus mentalidades, muchas de sus habilidades, y por 12 años él no pudo moverse de una manera normal. Clinton, they told us, our son Clinton, they told us that he would probably die the next day or the day after that. And I believe it's a Tuesday, but they said, but certainly though he'll probably die by Sunday, and if not then on Sunday. A nosotros nos dijo el doctor, tu hijo Clinton tal vez no va a vivir más allá de este domingo, va a morir mañana o pasado mañana, pero no vemos que él vaya a vivir más del siguiente domingo. We did not but we did not go to church that Sunday because there was a possibility he would not live until that day. Nosotros ese domingo no fuimos a la iglesia porque estaba la gran posibilidad de que nuestro hijo ya no iba a estar vivo para ese día. The next Sunday I got our two sons, his older brothers, but our two sons got ready and took them to church. Nosotros de la siguiente semana tomamos a nuestros dos hijos y los llevamos a la iglesia. You say, well, Pastor, that's noteworthy. That's really great that you did that. No, it's not. Forgive me. There's no other hope but God, people. Déjeme decirle que tal vez usted piensa, qué bueno, pastor, que los llevó a la iglesia, es algo muy bueno. Déjeme decirle que tal vez no es algo muy fácil, pero solo Cristo es la esperanza, solo Cristo nos puede dar esperanza. Do you understand when things look their worst, it's not time to run from God. That's the only hope you have. It's the ridiculous answer to say, I can't do anything, only God can, but I'm going to run from God. Don't do that. It makes no sense. Déjeme decirle que lo que menos tiene sentido es que algo malo pase en su vida y usted, en lugar de acercarse a Cristo, usted se aleje de Cristo y corra de la presencia de Dios. Eso no tiene sentido. Do I know why it happened? ¿Acaso sé por qué pasó? No, I really don't. Why are things going to happen to your life? Many times you will never know. Joseph doesn't know why all these bad things are happening to him. He's a clean, somewhat pure, obviously purity in his lifestyle. And here's all these things unfolding. But he never turns his back on his God. ¿Sabemos nosotros por qué pasan estas cosas malas? No lo sabemos. Déjeme decirle que en la vida de José, por mucho tiempo, él no supo por qué le estaba pasando lo que estaba pasando. Él vivía intentando cuidarse para Dios, estaba intentando vivir una vida justa. Y tal vez él no sabía el por qué pasaba lo que estaba pasando en su vida, pero Dios tenía un plan. Joseph, everything that seemingly could go wrong at every turn. Parece que thrown into a pit, now in jail, lied about. Friends have fled from you, no doubt, that worked for you. All of these things unfold and you wind up in jail, and then God has a plan, though, in spite of the circumstances prior to God's will that takes place. parece que todo lo que pasaba en la vida de José, que lo traicionaran, que lo lastimaran, que todas estas cosas no parecía que lo iban a llevar a la presencia de Dios, a la voluntad de Dios. Pero déjeme decirle que todo esto estaba siendo preparado para llevar a José al lugar que Dios quería llevarlo. Some of you today cannot figure out why things are so hard in your life. What should I do? Just keep doing right. Muchos de ustedes se preguntan dentro de usted, esto no tiene sentido, ¿qué debo de hacer? Déjeme decirle una cosa, continúe haciendo lo correcto. See, am I going to understand the things that negatively come into my life? I don't know if you ever will. You may find out. You might see as God unfolds things as he did for Joseph.
Tal vez usted durante las pruebas, durante las dificultades, usted no pueda ver el plan de Dios, pero tal vez si usted es fiel suficiente al final, cuando todo se desenvuelva, usted pueda ver por qué Dios le puso esas dolencias en su vida. The question is not, does God have a plan for your life? La pregunta no es si Dios tiene un plan para nuestra vida. Are you going to patiently follow Him? Is the question. La pregunta es si usted está dispuesto a seguir a Dios fielmente a pesar de las pruebas. Are you going to follow and be your own master and take control of your own life? ¿Va usted a seguirse a sí mismo y tomar control y ser el maestro de su propia vida? When your plans fail, are you going to turn to God? Not likely will Satan leave you alone, but he will try to bring you under control when hard time comes. Cuando sus planes se arruinen, ¿usted va a venir a Dios? ¿Usted va a pedirle de su ayuda, de su auxilio? Cuando las cosas salgan mal, ¿está usted dispuesto a seguir a Dios? God has a plan for your life. Dios tiene un plan para su vida. The Bible says that God is a rewarder of them that diligently seek Him. La palabra de Dios nos dice que Dios recompensa a los que diligentemente lo buscan. Understand that the trials of life, sometimes they are going to come specifically from God. There's a variety of ways trials come to us. But sometimes God is going to bring trials into your life, Christian. Pero déjeme decirle que en nuestras vidas, en la vida del cristiano, hay muchas pruebas que vienen a nuestra vida y nosotros tenemos que comprender que nuestra vida cristiana va a tener muchísimas pruebas. You're His child. It does not happen to you. Things do not just happen as they do with other people. You're His child. And so He has allowed things into your life for your good. Déjeme decirle que usted es hijo de Dios y Dios permite estas cosas en su vida para que usted pueda crecer, pero Dios es quien permite que estas cosas pasen en nuestra vida. Say, Brother McCurdy, what's so good about your son nearly drowning and then passing away 12 years later? What's so good about that? Tal vez usted se pregunta y dice, ¿qué tiene de bueno, Pastor McCurdy, que su hijo casi se ahogara y que estuviera en el estado en el que él estuvo? Do you remember the verse Romans 8:28? ¿Usted conoce el versículo Romanos 8, versículo 28? And we know that all things work together for good to those that love God, to those that are called according to His purpose. Y sabemos que todas las cosas, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto nos dice, es a los que conforme a su propósito son llamados. When I looked at that verse, I will tell you, my son is, of course, from that point on, we would call him, he was a vegetable. He never responded to us again, was tube fed. But understand something. It was not a matter of if it was God's will. It was what God in our life. And I looked at Romans 8:28. And honestly, it seemed like a bad joke. How is this good? Déjeme decirle que cuando yo vi a mi hijo que estaba en un estado vegetal, cuando ya no respondía, yo veía este versículo y yo me preguntaba, ¿es acaso esto una broma? Hear this carefully. I came to the point that I understood something, and that's this. I am not the definer. Tim McCurdy does not define what is good. God is the definer of that, not me. Escuche esto con cuidado. Yo comprendí que Tim McCurdy no es quien define qué es lo bueno y qué es lo malo. Cristo, Dios, es quien determina qué es bueno para mí y qué es malo para mí. Joseph, what's good about a pit? What's good about your brothers throwing you into it, betraying you? What's good about being sold as a slave? What's good about being thrown into jail falsely? What's good about all these things in your life? None of them make any sense. Nosotros But we vemos, do know, we do know that all work together for God's plan and God's good, do we not?
Nosotros vemos y nos preguntamos, ¿qué tiene de bueno que José haya sido arrojado a la cisterna? ¿Qué tiene de bueno que lo traicionaran? ¿Qué tiene de bueno que lo acusaran? Pero nosotros vemos al final de la historia que todo trabajó para el bien de la vida de José. Christians, you are the children of the Almighty God. Cristianos, ustedes son los hijos del Dios Todopoderoso. I can't answer the questions about what God's going to do in your life. There's going to be things that are going to just be fantastic miracles and things that take place in your life that you're going to be praising God. And then there's perhaps going to be times, and I don't know what the valleys of life will bring to you. But I will tell you that God makes no mistakes. He knows what is good. He knows what is right for your life. And He will guide and direct. And He will give you the peace of mind, knowing that He is in control and not you. Déjeme decirle que yo no puedo explicarle por qué pasan las cosas. En su vida usted va a tener bendiciones. En su vida usted va a pasar por muchos problemas y dificultades. Yo no puedo decirle cuál es el final del propósito de Dios, pero puedo decirle que Dios tiene un propósito. Dios está en control. Joseph could have been bitter and hateful for what was going on in his life towards his brothers. But he chose not to do that. And the outcome of his life is renowned, one of the famous stories of the Bible. But imagine if he had, and he had good reason, if he had just rebelled against God and couldn't believe what God, after God gave him the dream, and now look what's happened in my life. Here I sit in prison, false accusations, my brothers hate me. How does this happen, God? But he didn't do that. He stayed faithful. He stayed in there. He followed God's plan every painful step at a time until he saw what God was doing. Déjeme decirle que nosotros vemos la vida de José y nosotros podemos decir, si él se hubiera amargado, si él se hubiera enojado, cada uno de nosotros diría con mucha razón, muchas cosas que pasaron en su vida fueron bastante dolorosas, pero en lugar de hacer esto, José continuó haciendo lo correcto, continuó caminando hasta que él pudo llegar a hacer lo que Dios quería que él hiciera. Pastor, if you'll come, please. Pastor, si usted puede venir al frente, por favor. Ladies and gentlemen, my question for you tonight is, when trouble comes, and it probably will in some form, Mi pregunta para usted esta noche es, cuando los problemas vengan, y déjeme asegurarle que los problemas van a venir, cuando la vida sea difícil, I challenge you, don't run from God, don't curse God. As Job's wife said, curse God and die. quiero animarle, no a que se aleje de Dios, no a que haga lo que se le dijo lo que dijo la esposa de Job, a Job, maldice a Dios y muérete. One of the famous stories of the Bible is this man Job, a man of great faith. Una historia muy conocida, un hombre de mucha fe, Job, es una de las historias que muchos conocen. I hope you have an easy life, a life that's filled with blessing and joy, and that you don't have great tragedies in your life. Yo quiero que usted tenga una vida fácil, una vida que no tenga ninguna complicación. Me gustaría que usted viva una vida perfecta. If you do, though, I would challenge you. Look to this man Joseph, a type of Christ. Look to the Savior. Was his coming to the cross, was that an easy road? Of course not. Crucifixion, the crown of thorns? Of course not. Is Christ asking of us beyond what he was willing to do? Oh, my, 1,000 times enough. Every head bowed, every eye closed, please, Pastor. Me pregunto yo, dice el pastor, si la vida de José, a pesar de todo lo que pasó, si la vida de Cristo fue fácil. Obviamente sus vidas no fueron fáciles, pero aún así nosotros vemos que Dios tenía un plan. Y la pregunta es, si están ustedes dispuestos, estamos dispuestos a hacer el plan de Dios, a pesar de las dificultades, con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados, el pastor va a orar.